Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. En la nueva normalidad sin estado de excepción, la capital registró un alto flujo vehicular en las principales avenidas con el retorno de las actividades laborales de ciertos sectores. Además, de a poco se van reactivando los negocios. Quito busca reactivarse económicamente, siendo la primera ciudad del país con más contagios, superando los 26.700 casos positivos de COVID-19. En el primer día en la nueva normalidad se intensificó el tránsito vehicular en las principales avenidas, con el retorno paulatino de las actividades en el sector público y privado. Empezar de nuevo, cuidándose, siempre con los cuidados necesarios. Retomando ya las actividades, desde un principio cuidándonos. En el playón de la Marín, centro de la ciudad, desde muy temprano se registró más movimiento. El transporte público incrementó el aforo en un 50% en cada unidad. Sin embargo, varios buses hicieron traslados casi sin pasajeros. Está igualmente que los días anteriores, con el 50 es que aumentó el trabajo, pero igual no hay nada de pasajeros. Para este mes la movilidad será de la siguiente manera. Los lunes, miércoles y viernes circulan vehículos con placas terminadas en dígito impar, mientras que los martes, jueves y sábado pueden circular los vehículos con placa par. Los domingos la circulación es libre. Los operativos se van a mantener en ciertos sectores. Los funcionarios municipales, más de 5.000, están en la vía pública supervisando, ayudando, controlando. También se autorizó el incremento del aforo en restaurantes en un 50%, lo que genera expectativa en el sector que también se ha visto golpeado por la pandemia. Además, refuerzan protocolos de bioseguridad. Y pues la mayoría de restaurantes estamos con el 25-30% de facturación de lo que estábamos en la etapa prepandemia. Sin embargo, con esta nueva apertura esperamos que haya un poquito más de afluencia de gente al restaurante como tal. A pesar de eso, nosotros igual seguimos entregando a domicilio. De a poco se retoman las actividades en medio de la pandemia. Es indispensable mantener las medidas de bioseguridad para evitar un contagio. De 1.719 casos más, pero atentos porque el domingo hubo 118.594 pacientes. Es decir, existió un incremento de 2.143 enfermos en tan solo 24 horas. Mientras que para este lunes solo se registraron 317 casos nuevos. Esto según la infografía del Ministerio de Salud Pública. Y es que hay preocupación por el incremento acelerado de los pacientes positivos, más aún cuando ya finalizó el estado de excepción. Supremamente peligroso. Sí, constitucionalmente puede ser, pero el virus no entra dentro de esa lógica. Lo único que va a provocar y lo que está provocando es que la gente como que se relaja un poco. Y es precisamente ese el problema, el relajamiento. Santiago Carrasco de la Federación Médica Ecuatoriana sostiene que son muy probables dos opciones que se temen. De repuntes de contagiosidad, el tema de que se pueda presentar una segunda ola, como ya en varios países que hicieron exactamente lo mismo que está pasando ahora en Ecuador, y ellos han tenido que sufrir una segunda ola y han tenido que entrar en restricciones. Y asegura que buscan crear planes con los municipios del país para impedir un repunte de casos, mismos que estarán a cargo de gente especializada, pues lo que se busca es evitar que haya más víctimas mortales entre la ciudadanía y personal de la salud. Médicos, ya 186 médicos fallecidos. Hasta el momento en Ecuador se registran 10.922 fallecidos en el contexto del coronavirus, entre confirmados y probables para COVID. Informó Marilyn Jaramillo. Durante el estado de excepción en la ciudad de Quito, la Policía Nacional, en coordinación con diversas instituciones, ejecutaron más de 38.000 operativos. Según las autoridades, agosto fue el mes con el mayor número de alertas ciudadanas. La tarea policial por la llegada del COVID-19 a Quito inició el 17 de marzo. Desde entonces hasta el término del estado de excepción en el país, alrededor de 38.000 operativos y al menos 11.000 megacontroles se ejecutaron en la capital. Un sinnúmero de instituciones municipales y las Fuerzas Armadas colaboraron. Cientos de personas fueron sancionadas por incumplir las normas de bioseguridad. 36.500 sanciones por incumplimiento del toque de queda, 288 vehículos retenidos. Los operativos contribuyeron también para la desarticulación de algunas organizaciones delictivas. 2.309 detenidos por diferentes delitos.
124 bandas desarticuladas. La Intendencia de Policía realizó controles a los establecimientos comerciales. Sin embargo, durante estos 2 últimos meses, las suspensiones de eventos se realizaron en varias viviendas. Como fiestas clandestinas, hemos decomisado 9.540 litros de licor sin registro sanitario. Agosto fue el mes con mayor reporte de emergencias. Con 44.620 atenciones por parte de la Policía Nacional, y el sitio que más llamadas tuvimos o atenciones que tuvo que hacer la policía fue el distrito Eloy Alfaro. Mientras la Secretaría de Seguridad alertó de posibles hacinamientos en hostales del casco colonial. Están utilizando de manera ilegal viviendas, provocando que estos centros ilegales sean focos de contagio y de incremento de casos positivos en el Distrito Metropolitano de Quito. Los entes de control y respuesta continuarán vigilando la ciudad, en especial las parroquias donde se registra el mayor número de contagios de coronavirus, informó Sofía Vintimilla. Con el fin del estado de excepción también se manejan nuevas reglas en las instituciones públicas y la atención a los usuarios. En el siguiente reportaje se lo detallamos. Las oficinas de la Fiscalía General en Quito, que estuvieron cerradas desde el mes de marzo, reabrieron sus puertas para los usuarios. La atención será desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los despachos estarán funcionando con el 50% de su capacidad y continuarán habilitadas las ventanillas virtuales. En el caso de los juzgados en Pichincha, a partir del 14 de septiembre se incrementará el aforo para la atención. Será con el 50% y ya no con el 30% con el que venían trabajando. En el resto del país, esta semana se delimitarán directrices. Las audiencias vía telemática se mantendrán. La atención en las unidades de flagrancia sigue siendo 24 horas de lunes a domingo, y en otros puntos judiciales, la atención es desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Respecto a las notarías que ya venían funcionando, la atención se mantiene de la misma manera. Los usuarios podrán acceder a 62 servicios notariales. Para ello, deberán realizar una cita vía telefónica y los documentos enviarlos a través del correo electrónico, siendo necesaria la presencia física solamente para firmar. La Defensoría Pública incrementará al 50% su aforo para recibir a más usuarios en las 194 oficinas del país. El horario de atención es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por su lado, la Defensoría del Pueblo también aumentará su aforo, pero solamente al 25% de su capacidad. En las oficinas que estaban suspendidas las actividades presenciales, como en Quito, se retoman a partir de este lunes. Los despachos funcionarán con el 30% del personal y paulatinamente se incorporarán cada semana más funcionarios. Hasta fin de mes se espera contar con el 90% del personal trabajando de forma presencial. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Tránsito no cambiará sus medidas y continuará trabajando con el 50% de aforo en las agencias y apenas el 25% del personal de forma física, en el horario de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Para acceder a algún servicio de la ANT, los usuarios deben solicitar un turno en línea, informó Carolina Basante. 140 gimnasios de Quito presentaron una solicitud para ser parte de un plan piloto de reactivación bajo protocolos de bioseguridad. Autoridades municipales realizaron un recorrido por uno de los establecimientos para constatar las adecuaciones. Tras 6 meses de permanecer cerrados por la pandemia, hay una posibilidad que los gimnasios de Quito vuelvan a funcionar. Pero en estos espacios también han cambiado las reglas y el protocolo para los usuarios es estricto para hacer uso de las máquinas de ejercicio. Tienen que traer su toalla, tienen que usar su mascarilla, tienen que traer su propia hidratación y tienen que comprometerse en limpiar y desinfectar las máquinas después de cada uso. Alrededor de 140 gimnasios de la ciudad presentaron una solicitud para formar parte de un plan piloto de reactivación. Autoridades del municipio realizaron un recorrido por uno de los establecimientos en el norte de la ciudad para constatar las adecuaciones. Se ha comprometido el dueño de este gimnasio a airear más la zona y con esos protocolos creo que podemos seguir con la distancia necesaria trabajando porque no podemos paralizarnos más. Quito necesita también reactivarse. Entre los requisitos que deben cumplir están garantizar el distanciamiento social. En este gimnasio, por ejemplo, se colocaron letreros sin máquinas para cumplir con el lineamiento. Además del aforo de un 30%, instalar señalética e implementar dispensadores de alcohol o gel. Todos los gimnasios nos obligamos a cerrar 1 o 2 veces al día
para realizar una desinfección completa. Desde este miércoles se podrán inscribir los gimnasios en una plataforma del municipio de Quito. Posterior se realizará una evaluación de cada local que cumpla con las normas de bioseguridad. Tenemos la posibilidad de incorporar procesos de desinfección que van a contribuir con la seguridad de nuestros espacios. Es decir, que la próxima semana se conocerá el listado de gimnasios que serán habilitados para retomar sus actividades. Informó Priscila Cadena. Conozca el drama de una menor de 3 años que tiene el 100% de discapacidad. Ella depende totalmente de su madre para realizar cualquier actividad. La familia necesita de su ayuda para sobrellevar esta situación. Me ayude con mi hija. Porque tenerla así, créame que es bien duro. Más adelante, los detalles. Por tercera ocasión, el ex asambleísta Daniel Mendoza amplió su versión en la Fiscalía General del Estado por el delito de delincuencia organizada que se investiga relacionado a la construcción del hospital de Pedernales. Mendoza hizo referencia a montos económicos que se habrían manejado por concepto de coimas. Fuertemente escoltado por miembros de élite de la Policía Nacional, arribó a la Fiscalía General del Estado el ex asambleísta Daniel Mendoza. Su ampliación de versión duró cerca de 3 horas. Ahí Mendoza, entre otras cosas, señaló que al ser Eliseo Azuero encargado de llevar adelante la nueva contratación del Hospital de Pedernales, dicho proceso lo habría coordinado entre Franklin Calderón y Jorge Jalil, ante lo cual siempre fue mi solicitud para Eliseo Azuero, que dado que él tenía el control de estos proyectos, me permitiera cuando llegue el momento poder dar trabajo en Manabí, especialmente la mano de obra local. Para el efecto recalca que al haber sugerido el nombre de Galo Fernández, me solicitó ayuda para poder efectivizar lo que el contratista le estaba entregando, por concepto de pago de coimas, para él y los integrantes de su bancada legislativa, a través de Franklin Calderón y Jorge Jalil. Debo mencionar la permanente insistencia que Eliseo Azuero ejercía sobre este tema, especialmente porque en esas fechas se estaba tratando un proyecto de ley económica urgente, que estaba a mi cargo. Intentaba presionarme para que lo ayude con esa efectivización de dicho cheque, o él y compañeros de bancada no votarían a favor del proyecto de ley. En el caso del señor Mendoza, la participación, como él ha indicado antes y como se les ha dicho, esto tuvo que ver un tema logístico, un tema básicamente en la parte de Manabí, en el punto de vista político, más allá no tiene nada que ver con el tema que atañe al dinero o a la corrupción o a la posible corrupción de este caso del Hospital de Pedernales. Relata que ellos no tuvieron problema para explicar ejes por un primer monto de $360,000 para cumplir con el pago a Eliseo Azuero y sus compañeros de bancada. En otra parte dice, aquí me comprometí para ayudarle también en la efectivización de 10 cheques de $40,000 cada uno por un monto de $400,000 más, de los cuales entiendo solamente 2 cheques de $40,000 fueron efectivizados. Pero en forma general se presentó toda la documentación, la información de descargo del señor Mendoza. Informó Héctor Romero. Un juez negó el pedido de caución que fue presentado por los abogados de Michelle Jacobo y Abdalá Bucaram Puley, Gabriela Pazmiño y Jorge Enríquez, ex jefe de compras públicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES. Gabriela Pazmiño tenía medidas sustitutivas, pero al no presentarse en las oficinas judiciales, la Fiscalía solicitó que se ordene su prisión preventiva. La familia Bucaram había solicitado que se anule la orden de prisión para que puedan regresar al país y se propuso el pago de $30,000 por cada uno de los procesados, pero el magistrado no aceptó fijar una fianza por no cumplir con los requisitos necesarios. Los 5 son procesados por una presunta asociación ilícita por la venta ilegal de insumos médicos en hospitales de Guayaquil durante la emergencia sanitaria. Estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Central protagonizaron una marcha en rechazo al dictamen de la Corte Constitucional a favor del Ministerio de Finanzas para que pueda modificar las directrices en el presupuesto de la educación superior pública. Con carteles, pancartas y consignas, estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Central en Quito partieron desde los exteriores de la institución. En rechazo
al recorte del presupuesto universitario. 98 millones de dólares avalado por la Corte Constitucional. Y es que con esta sentencia emitida por la Corte Constitucional el pasado 31 de agosto, el Ministerio de Finanzas actúa dentro de sus competencias en cuanto a las directrices presupuestarias. En días anteriores, el Departamento Jurídico de esta cartera de Estado aclaró que no se trataría de un recorte como tal. La decisión de la Corte Constitucional, según el entendimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, está orientada a coordinar adecuadamente cómo se han de gestionar los presupuestos. Sin embargo, los estudiantes insisten en que se trata de un recorte de presupuesto ilegal que afectaría la calidad de la educación superior. Se ha paralizado la investigación, no hay vinculación, no hay capacitación docente, es decir, las funciones sustanciales de la universidad han sido paralizadas por el recorte del presupuesto universitario. Además, aseguran que afectaría los derechos laborales de la planta docente, pues a finales de este mes concluye el contrato de aproximadamente 300 maestros. Y como no hay presupuesto, no hay para contratarles el próximo semestre. A la salida de los docentes de contrato, estas horas se incrementarían a los docentes de planta. La marcha finalizó en el sector de La Marín, en el centro de la capital. Informaron que seguirán realizando movilizaciones a escala nacional. La educación del pueblo no se vende, se defiende. Informó Adriana Rojas. Médicos posgradistas se declaran en paro nacional y suspenderán sus actividades en los hospitales del país debido a la falta de contratos que fueron establecidos a raíz de la aprobación de la ley humanitaria. En la aprobada ley humanitaria se estableció que las y los médicos que durante la emergencia por COVID-19 se encuentren prestando sus servicios en los hospitales pertenecientes a la red de salud pública y a la red complementaria en calidad de posgradistas autofinanciados y becados serán considerados médicos en funciones hospitalarias y suscribirán un contrato de servicios ocasionales con el Ministerio de Salud o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el tiempo que duren sus estudios de posgrado y recibirán una remuneración correspondiente a la categoría de galenos en funciones, alrededor de $1.600. Este proceso debía empezar a ejecutarse en el mes de julio, pero hasta la fecha no hay respuesta de la autoridad sanitaria. Estamos buscando que las autoridades tengan un poco de empatía con nuestra situación, que haya la voluntad política de tomar una decisión. En Ecuador se considera existen 3.200 médicos posgradistas. La asociación que los representa asegura que su situación es compleja. Raya un poco en el tema de indignante esto. Nosotros como posgradistas no estamos en ninguna nómina, ningún rol de recursos humanos de los hospitales, entonces no nos toman en cuenta para darnos equipos de protección. Sumado a eso tenemos que comprar nosotros, sumados al hecho de que no tenemos sueldo. Es por ello que tomaron la decisión de paralizar sus actividades a partir del 15 de septiembre y lo harán de manera indefinida. La ausencia de nosotros en los hospitales terminará cuando el primer posgradista firme su contrato que por ley está estipulado, ¿no? Sin embargo, manifiestan que continuarán con sus actividades académicas y también aclaran que no pretenden hacer daño a la ciudadanía, pues el servicio de salud continuará brindándose normalmente en cada uno de los establecimientos. Y que eso quede claro a la ciudadanía. No es nuestro objetivo crearles un mal, pero el Ministerio de Salud y las autoridades de las instituciones nos han arrinconado a llegar a estas medidas tan extremas de paralizar las actividades. Manifiestan que hasta el momento no han tenido acercamientos con el gobierno y denuncian también existen retrasos en los pagos a los becarios del Estado. Lo mismo ocurre con los médicos rurales que no descartan también sumarse a la medida de hecho. Todo el sector de salud quien se ha visto vulnerado en esta clase de situaciones. Universidades y otros gremios de la salud respaldan la decisión de los posgradistas, mientras que desde el gobierno aún no existe un pronunciamiento oficial. Informó Carolina Basante. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Diana Tamaín, garantizó que en las próximas horas estará listo el informe y el sistema informático para que las organizaciones políticas puedan efectuar la inscripción de las candidaturas en línea. No descarta que el trámite también se lo puede efectuar en línea por la pandemia del COVID-19. En la parte operativa que le corresponde al Consejo Nacional Electoral, el día de hoy nosotros revisaremos, por ejemplo, el sistema informático para recibir las inscripciones a través de Internet, de manera virtual o en línea,
que nosotros aplicaremos para este proceso electoral en virtud de la pandemia, aunque no quita que también las inscripciones puedan hacerlo de forma presencial en las delegaciones o en la matriz en la ciudad de Quito. Nos falta por nombrar a los vocales de las juntas provinciales y una en el exterior para que ellos procedan a la calificación y finalmente a la inscripción de candidaturas que les corresponde según el Código de la Democracia. Ecuador emitió hoy su primer pasaporte electrónico que reducirá la posibilidad de adulteración. El presidente Moreno fue el primero en recibir este beneficio que inicia su emisión inicialmente en Quito y cuyo valor será de $90. Así llegó el presidente de la República, Lenín Moreno, a la Dirección Nacional del Registro Civil, pues se convirtió en el primer ecuatoriano en recibir el pasaporte electrónico o biométrico, mismo que incorpora un chip que contiene firma electrónica, huellas digitales, reconocimiento facial, entre otros, para hacerlo así mucho más seguro, reducir la posibilidad de suplantación o, a su vez, adulteración. Lo más importante aquí es que estamos garantizando la confiabilidad y la seguridad de un nuevo documento de viaje. Pero no es el único beneficio que se evidencia en este nuevo servicio. La tecnología biométrica se torna entonces indispensable, pues además este es un requisito para conseguir la exención de la visa Schengen en 26 países de la Unión Europea. Es decir, este es un requisito para que Ecuador se sume al listado de países con acceso libre a las naciones de la zona Schengen. Ecuador debe ir a la par de la modernización mundial. Los procesos electrónicos ahorran tiempo y millones de dólares en el costo hora hombre. ¿Pero cómo se realizará todo? Pues Ecuador suscribió un contrato con la empresa mexicana Consorcio EDOC por algo más de $26 millones. Esto para la emisión de cédulas de identidad, pasaportes electrónicos, equipamiento y software. De acuerdo con el registro civil, el proceso de implementación prevé que las oficinas consulares inicien la expedición del nuevo pasaporte biométrico a finales del mes de noviembre de este año. Son casi 10.000 pasaportes mensuales que se emitirán en beneficio de nuestros compatriotas en el exterior. Este nuevo servicio está enmarcado en la simplificación de trámites que impulsa el gobierno. Inician aquí en la ciudad capital con el costo de $90. Informo, Marilyn Jaramillo. Conozca el drama de una menor de 3 años que tiene el 100% de discapacidad. Ella depende totalmente de su madre para realizar cualquier actividad. La familia necesita de su ayuda para sobrellevar esta situación. Me ayude con mi hija. Porque tenerla así, créame que es bien duro. Más adelante, los detalles. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. Una menor de 3 años de edad que tiene el 100% de discapacidad no puede realizar ninguna actividad sola, por lo que depende totalmente de su madre. Los médicos no le han dado mayor respuesta, sin embargo piden ayuda para poder afrontar la difícil situación. Me ayude con mi hija. Porque tenerla así, créame que es bien duro. Son lágrimas de impotencia, de dolor, de desesperación, por la cruda realidad en la que viven. Esta madre cuenta que reza día y noche por la salud de su pequeña hija, una menor de 3 años con el 100% de discapacidad. Solo tengo fe que mi hija se siente o hable. La niña no ríe, no juega, no habla, tampoco hace sus necesidades sola, y la única manera para alimentarla es por una sonda insertada en su estómago. La progenitora comenta que desde el vientre tenía la sospecha de que la niña no venía bien y lo confirmó efectivamente cuando nació. Que en cada control que me iba les decía que no le siento. Yo pensaba que estaba muerta, pero no, me hacían el eco, decían no, está muy bien la niña. Me dijeron que tienen una mala noticia, que no estaba respirando bonito y que tenía deformidad. Su madre cuenta que antes vendía helados, pero por la pandemia tuvo que dejar su trabajo para dedicarse al cuidado de la menor, quien, sumado a la gravedad del caso, además convulsiona. Tiene los brazos y los pies deformes, y para sostenerse económicamente y alimentarse reciben ayuda de los vecinos. Los vecinos así de repente le traen la comida o le ayudan a veces con la medicina. Hasta aquí, en un barrio del Quinte, llegó la Fundación Jonathan con lo necesario para ayudar en algo a esta madre soltera.
y hemos podido llegar con una silla de ruedas postural, su medicina para 2 meses, alimentos, lo que es una camita, un colchón y pañales. Recuerde que la ayuda no se detiene y cada día las necesidades son más grandes. Ahora que si usted desea direccionar ayuda para esta menor, se puede comunicar al número de teléfono 099-971-3078. Seguro Valentina y su madre, desde lo más profundo de su corazón, se lo agradecerán infinitamente. Informo, Marilyn Jaramillo. Estamos seguros de sus corazones solidarios, amigos televidentes. Desde ya, 1000 gracias. Que Dios los bendiga. La Unidad de Investigación de Asuntos Internos de la Policía Nacional ya investiga el accionar de los agentes que tomaron procedimientos durante este fin de semana en el centro de Guayaquil, donde se registraron enfrentamientos y agresiones en contra de personas que aparentemente ingerían licor en la vía pública. La novedad se dio a conocer gracias a grabaciones de aficionados. Al inicio se aprecia a presuntos libadores discutiendo en la vía pública con agentes de la Policía Nacional. De pronto, uno de los civiles golpea a un uniformado. Su acción dio paso a la reacción de los gendarmes. Un conductor se encontraba cerca de la acción y decidió grabar con su teléfono celular, pero este agente lo persiguió con su arma de fuego y hasta disparó con la intención de amedrentarlo. Metros más adelante fueron interceptados por una patrulla obligando a sus ocupantes a salir del automotor. La grabación se detiene y lo siguiente que se aprecia es a una joven intentando ayudar al civil golpeado, pero recibe el gas pimienta de parte de un policía. Zaida Rovira, vicedefensora del pueblo, aseguró que esto es una vulneración a los derechos humanos. Esto es realmente grave, no podemos permitir situaciones como esta. Justamente existe para algo el debido proceso. Todos los procedimientos deben guardar las reglas de ese proceso, inclusive para que no se caiga luego una acción judicial. De su parte, el comandante de policía de la zona 8 reconoció la existencia de una acción que ya es objeto del análisis investigativo. Se evidencia una violación, en este caso, a los derechos de las personas. Nosotros como Policía Nacional lo vamos a hacer de manera transparente. Y como le digo, todo eso irá por una investigación de asuntos internos y se determinará, pues, en este caso, el mal procedimiento de los policías. Informó José Morales. Este miércoles la Fiscalía reformulará cargos contra la mujer que arrolló a Roberto Malta en el norte de Guayaquil. Tras su fallecimiento, la conductora ya no será acusada por lesiones, sino por muerte culposa. Entre tanto, este lunes le dieron el último adiós a la víctima. En el Panteón Metropolitano de Guayaquil se velaron los restos de Roberto Malta, de 37 años de edad, quien falleció este sábado, una semana después que fue atropellado en el sector de Urdesa, en momentos en que abría la puerta de su auto que estaba estacionado. El padre del joven pide que el caso no quede en la impunidad. Yo no tengo rencor para esta chica, no tengo nada, particularmente. La justicia es la que debe reinar. Yo estoy de acuerdo cuando una persona tiene un accidente como el de aquí, pero sin ingesta de alcohol. Ahí podría decir que no salió a matar, pero en este caso sí hubo ingesta de alcohol y en demasía. Rechazan la decisión de la jueza que no dictó prisión preventiva contra la conductora Kenny Solange a pesar del pedido de la Fiscalía. No habrá nada que recompense este dolor. Yo sí busco justicia. Yo espero que mi hermano sea una voz para cambiar todo el sistema.
El abogado de la jueza Heidi Borja explica los motivos por los que ella no dictaminó prisión preventiva en contra de la implicada en el accidente. Porque la Fiscalía no justificó que no dictar la prisión preventiva iba a poner en riesgo que la procesada no comparezca al proceso. Luego que la señora Solange haya tenido aliento a licor o no, no es una causal. Si bien la ley establece que el no permitir hacer el examen de alcoholemia hace presumir que se encuentra en estado de embriaguez, el estado de embriaguez no es un motivo para dictar prisión preventiva. La jueza cumplió lo que establece la ley. La conductora está con medidas sustitutivas, pero la Fiscalía del Guayas solicitó la audiencia de reformulación de cargos y que se cambiará el tipo penal de la investigación a muerte culposa. Muerte culposa por conductor en estado de embriaguez y que por tanto es apenas de 10 a 12 años. Lo que cabe es, sin duda alguna, que se dicte una boleta de prisión preventiva. Por su parte, los abogados de la acusada indican que su defendida no se encontraba en estado etílico y que se solidarizan con la familia del fallecido. Sabemos que no hay una indemnización que haga volver a la vida a Roberto. Llegará su momento para poder reparar integralmente a la víctima, en este caso a los familiares. La audiencia de reformulación de cargos será este miércoles a las 11 horas, informó Roselena Vázquez. En el Parque Elegido fue capturado el presunto asesino de una niña de apenas 2 años de edad. El hecho fue reportado en el mes de febrero. Al parecer, el detenido habría golpeado con un palo a la menor hasta quitarle la vida. El 22 de febrero de este año, una menor de apenas 2 años de edad fue brutalmente atacada con un objeto contundente. Una fractura de costillas y laceraciones en el corazón y pulmón ocasionaron que fallezca. Según las investigaciones, el presunto asesino habría sido un vecino. Su madre había salido a consumir bebidas alcohólicas, dejándole a la menor al interior de su inmueble, instantes en que había comenzado a llorar, por lo que ingresa un morador del sector, un vecino, y al no lograr que la niña se calme, le propina varios golpes que provocan su deceso. Debido a la disfunción del entorno familiar de la niña, su madre reportó el hecho 24 horas después de sucedido. Como es una consumidora de bebidas alcohólicas, al siguiente día llega al cuarto y lo observa a su hija sin signos vitales, por lo que le traslada a una casa asistencial en donde confirman el deceso. El presunto asesino de 22 años de edad no registra aprehensiones anteriores. Sin embargo, los exámenes psicológicos mostraron ciertas alteraciones. El perfil criminológico de esta persona que se encuentra detenida es una persona violenta. La esposa, en el momento de la detención, cuando se trasladó a la unidad de flagrancia, se encontraba con varios golpes. Luego de 8 meses de indagaciones, los uniformados detuvieron al ciudadano. El señor fue capturado en el sector del Parque Elegido, mientras se encontraba realizando actividades de comercio informal. El ciudadano permanecerá detenido durante los próximos 90 días, mientras se desarrollan las investigaciones. El hecho ocurrió en el sector de Chimbacaya, en el sur de Quito, informó Sofía Vintimilla. Y una triste noticia, un paciente de COVID se suicidó lanzándose del 5º piso del hospital del IES ubicado en el sur de Quito. Al parecer, el hombre de la tercera edad sufrió un ataque de pánico que lo orilló a tomar la fatal decisión. El cuerpo del adulto mayor de 72 años fue encontrado tendido en una de las terrazas del Hospital Sur del IES. El hecho se registró a primera hora de la mañana del sábado 12 de septiembre. Aproximadamente a las 7 de la mañana nos reporta la central del ECU 911 que existe una persona fallecida en el Hospital del Sur. De acuerdo con información recabada, el hombre fue ingresado con un diagnóstico de neumonía por el nuevo coronavirus. Su cuadro clínico le habría ocasionado un ataque de pánico, durante el cual tomó la fatal decisión. En un estado de pánico es lo que le hizo de que él no asimile la situación y el peligro ni el riesgo que estaba tomando, y pues obviamente lo que hizo de que él tome esa decisión y de lanzarse al vacío. Fue en segundos, entonces lo cual no permitió tratar de evitar de que tome esta fatal decisión de parte de este señor. El cuerpo permaneció alrededor de 2 horas en la terraza hasta que fue levantado por el personal de criminalística, que tomó todas las medidas de bioseguridad, pues se trata de un caso COVID positivo. Además, se informó que se realizará una autopsia al cadáver. Informó Carolina Asante. Debería darse lo más pronto ayuda emocional y psicológica también por parte de las autoridades. Y el Ministerio de Telecomunicaciones entregó equipos tecnológicos a estudiantes de bajos recursos para que puedan acceder a la educación virtual. Eso como parte de un programa que anunciará el gobierno en los próximos días.
Esta acera era el aula de Zoe y Damaris. Y digo era porque luego que presentamos cómo estas dos pequeñas recibían sus clases virtuales, sentadas entre los matorrales y conectadas al internet de su vecino, desde el gobierno llegaron para constatarlo. Esto es una tarea dura que la enfrentamos todos los países de América Latina, que no tienen conectividad, que no llega la infraestructura, que no tienen un teléfono inteligente, que no tienen una tablet. Tenemos que trabajar muchísimo para reducir esa brecha digital. En este marco, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, entregó a las menores tablets, a las cuales se les incorporó el chip estudiantil lanzado por el gobierno y CNT. Este chip permite 150 minutos de navegación mensual por las plataformas de videoconferencia, es decir, por Webex, por Zoom o por todas las plataformas que existan, como lo está haciendo Zoe, que se conecta a su plataforma virtual. El ministro adelantó que esta donación es parte de un programa que será anunciado en los próximos días por el presidente Lenín Moreno. Un gran programa de entrega de terminales a muchos estudiantes, a todos los estudiantes que requieren de una tablet. Es así que Zoe y Damaris, las primeras beneficiarias, regresaron a casa para realizar sus tareas en la comodidad de su hogar. Y ahora cómodamente va a estudiar mis hijos aquí dentro de la casa. Muy feliz por lo que ahora sí mis hijos pueden estudiar tranquilamente dentro de la casa, ya no así en el viento, en la lluvia, nada de eso. Herramientas que no solo contribuirán a la educación de estas pequeñas, sino también de sus hermanos, incluso de sus madres. Pero ahora sí, ya con más tranquilidad ellos pueden hacer los deberes y ya no así al apuro. Puede hasta yo también creo que puedo aprender en eso más. En Quito informó Adriana Rojas.